Damos la bienvenida al doctor José Astudillo. Él es profesor de la Universidad de Cuenca. Quisiéramos, doctor Astudillo, realizar un análisis coyuntural de lo que está sucediendo en el país. Nos aproximamos a un año de gobierno de Guillermo Lasso. La Asamblea cumplió ya su año. Se habló mucho de que durante más de una década, por 15 años, se fue de alguna manera desmoronando la escala de valores de los ecuatorianos por la flagrante corrupción, por una serie de temas que han puesto en entredicho a la propia sociedad ecuatoriana y a sus gobiernos. Quisiéramos conocer cómo marcha este tema. Muchísimas gracias y buenos días, estimado Gustavo. Gracias por la entrevista. Sí, estuvimos conversando hace un momentito sobre la escala de valores y yo creo que es así. Decir que tal vez uno de los valores fundamentales que tiene el pueblo ecuatoriano es la resistencia. Y esa resistencia se ve sobre todo en el pueblo, que más allá de la crisis institucional, de la crisis, digamos que, de la realpolitik, sigue funcionando. Tenemos que decir nosotros que, así como Alexander von Humboldt dijo que los ecuatorianos somos unas personas bastante extrañas y que causan sorpresa porque dormimos con tranquilidad en medio de volcanes, ¿sí? Y también nos alegramos con música triste. Y yo tendría también que decir un poquito que podemos funcionar en la sociedad a pesar de la crisis institucional. Yo creo que la escala de valores del pueblo ecuatoriano no puede ser medido en la crisis que están viviendo las instituciones, pues la asamblea, el gobierno, las instituciones también de justicia, las instituciones también del Consejo de Participación Ciudadana, esa quinta función del Estado. Es decir, yo creo que la crisis de esas instituciones y la corrupción que pueda existir, también la falta de acción de esas instituciones no puede ser endosada a los valores del pueblo ecuatoriano, que es gente pues trabajadora y que día a día logra salir adelante a pesar de la crisis y de la corrupción que estamos viviendo. Una universidad de alguna manera es un laboratorio social y una universidad de mediano tamaño, como es la de la Universidad de Cuenca, aún más. ¿Qué nos puede contar sobre la universidad, si es que podemos hablarlo así, tras la pandemia? Bueno, en la universidad hemos vuelto, sí, a las clases pues presenciales, existe ya una presencialidad. Yo diría que eso es lo que está marcando en este momento el ritmo en la universidad. Y en esa presencialidad, la universidad se ve reflejada también de la crisis que está sufriendo a nivel nacional. La universidad no las universidades y la Universidad de Cuenca en especial no es una institución que está aislada pues de la sociedad. Sobre todo en Cuenca, yo debo decir que la universidad es un poco el reflejo de la sociedad y también allí se analizan y se observan también los problemas que estamos viviendo. Creo yo, por ejemplo, que la universidad en este momento está retada, ¿sí? A dar respuestas en este momento ya con la presencialidad, con el trabajo de los investigadores, de los docentes, a lo que estamos viviendo en la ciudad de Cuenca. Recordemos que la ciudad de Cuenca ha ganado en las elecciones de febrero de este año una consulta popular para que no exista minería a gran escala en los lugares donde existe pues recarga hídrica. Y quisiera tratar de poner estos términos técnicos, ¿no? Recarga hídrica, delimitación de las zonas de recarga hídrica, el tema del cambio climático, cambio ambiental, y la ciudadanía en febrero del 2022 ha hecho pues a través del movimiento social esta presión para cuidar el agua. Entonces, vuelta a la presencialidad, y no solamente porque era bastante difícil hacerlo pues con la pandemia,
porque también había cómo. Este momento, por ejemplo, hay que dar cuenta de cómo vamos a hacer la delimitación de esas zonas hídricas. La universidad tiene que hacer vinculación con los gobiernos locales, con la política, por ejemplo, con el municipio, estar allí con los informes técnicos para que a su vez los organismos políticos como el municipio, TAPA, etcétera, tomen en cuenta y puedan pues consolidar esta acción ciudadana tan importante de cuidar el agua. La ciudadanía ya hace su esfuerzo para cuidar el agua, los organismos de gobiernos locales tienen que hacer el esfuerzo de hacer políticas para el cuidado y las universidades tienen que hacer lo propio. Ahí está el campo investigativo científico para hacer esa triangulación. Pues, por otro lado, también las universidades estamos retados a dar cuenta, pues, del altísimo nivel de desempleo que existe en el país. El 60% de desempleo en el país en este momento ha hecho también que exista una nueva crisis migratoria, una estampada migratoria. Las aulas en la universidad muchas veces comienzan a vaciarse, comenzamos a ver pupitres vacíos. Y cuando preguntamos sobre los estudiantes, no está exenta pues el discurso de que ha migrado, está en México, está en camino, no encuentra trabajo, no le va a resolver pues la profesión que está siguiendo, su situación económica en la familia es tan mala. La universidad absorbe sus problemas también familiares, económicos que tienen la sociedad ecuatoriana. Nos vemos permeados por todas esas preocupaciones de la sociedad. Entonces, Cómo va, doctor Astudillo, el movimiento universitario? La juventud es sin duda una etapa de la vida en la que es muy importante cuestionar, dudar, incluso desafiar el orden establecido. Pero conversábamos hace algunas semanas con Diego Delgado, un viejo profesor universitario, un revolucionario, no solamente por su trayectoria, por su forma de vida, y él reclamaba presencia de las universidades. Señalaba que la rebeldía universitaria había desaparecido en el Ecuador. bueno, yo quisiera aquí hacer pues un análisis desde dos puntos de vista. La universidad como institución y la universidad desde esa, digamos, efervescencia estudiantil, ¿no es cierto? De hecho, que la universidad desde la institucionalidad como tal debería estar en este momento presionando al Estado ecuatoriano, por ejemplo, por el tema del presupuesto universitario. Cuando nosotros hablamos del presupuesto universitario, no solamente estamos hablando de fondos para una institución. Hay que recordar que en las instituciones universitarias están representantes de familias, muchachos que quieren de alguna manera tener una profesión. Entonces, reclamar el presupuesto universitario es reclamar también la posibilidad de formar profesionales para la sociedad y de resolver problemas también en las familias. Entonces, creo efectivamente que en este momento las universidades están un poco apagadas en este reclamo urgente que debe hacerse a nivel nacional. No podemos soportar una asamblea que está prácticamente ausente en su actividad, una Corte Nacional de Justicia que hemos escuchado esta mañana al doctor Iván Saquicela casi pidiendo auxilio. Ha dicho, por favor, la ciudadanía tiene razón, la justicia está en una grave crisis, quieren meter la mano en la justicia y casi ha pedido un SOS. Entonces, allí, por ejemplo, creo yo que es el momento para que la universidad como una institución que forma, que despierta las conciencias, que devela conocimientos, es el momento de comenzar a poner contra la pared al Estado ecuatoriano. Veo también que a nivel de estudiantado, sí, estamos también permeados por un poco esta falta de acción, por esta falta de rebeldía, como habrá dicho el doctor Diego Delgado.
pero me alegra porque en este momento, y sé de primera mano, la FEUE de la Universidad de Cuenca ha pedido a Acordes, que es un grupo de investigación y de intervención en desarrollo local e información, para que se lleve adelante un plan de formación y un plan de sensibilización sobre los problemas que está viviendo. Yo veo en este momento en el estudiantado, en la FEUE, digamos, con esperanza que este proceso de formación no solamente sea un proceso de formación para recibir un diploma, porque también tengo que decir que muchas veces en las instituciones nos hemos quedado en los famosos cursos, talleres que asistimos para recibir el diploma y elevar nuestra meritocracia o la diplomacracia, ¿no es cierto? Pero yo veo que ahora sí hay esa sensibilidad y espero que este proceso, por ejemplo, que se está desarrollando en este momento en la Universidad de Cuenca, termine también con un proceso de sensibilización a nivel de conciencia y eso se pueda ver también en las calles. En realidad, la ausencia de las instituciones educativas, de los movimientos sociales, de los estudiantes en la calle, dice también de la grave crisis organizacional que estamos viviendo en el país. ¿Cómo se refleja, doctor Astudillo, el errático accionar de la clase política ecuatoriana en la universidad? La universidad debería tener esa vinculación fundamental con la sociedad para, a través de sus carreras, a través de sus investigaciones, efectivamente tener una independencia, una autonomía universitaria. Eh, la metedura de la mano de la clase política o de los partidos políticos o del gobierno en la universidad lleva para que las universidades comiencen a tener una vinculación hacia ciertos o grupos o hacer de alguna manera algunas deferencias al poder. La universidad no por una contestación sin propuesta, sino por una contestación con propuesta. La universidad, más que ninguna otra institución, debería ser una protesta con propuesta, no una protesta sin propuesta, ¿sí? Entonces, en el momento que la clase política, evidentemente, a través de sus instituciones y los gobiernos ponen miedos, ponen temores a las universidades, están menoscabando esa actividad y esa tarea profesional, diría yo, ética también, fundamental de las universidades, de plantear propuestas más allá de que los gobiernos o de que los partidos estén o no de acuerdo. Las universidades deberían hacer que las propuestas sean los actos más revolucionarios en la sociedad, ¿sí? Y tener en las universidades, ¿sí? Deferencias hacia ciertos movimientos políticos o hacia ciertos gobiernos hunde fundamentalmente a esa voz cantante que debe ser de la propuesta, como estoy diciendo, de alumbrar, ¿sí? De dar luces. Las universidades tienen que ser esos foquitos que se prenden de vez en cuando y permiten efectivamente ser esas luces frente mucho más en un país hundido en la corrupción. Quisiera repetir un poco las palabras del doctor Carlos Castro, cómo define a la situación actual. Él dice, Carlos dice, por ello, ante un ambiente nacional plagado de corrupción, con banqueros inmorales, premiados, liberación de delincuentes, femicidios, violencia contra niños, masacres carcelarias, sicariato, narcotráfico, enfrentamiento de mafias y banqueros, pugna de poderes y ruinidad política,
Cuenca debe unirse para no ser arrastrada por lo que algunos llaman el narcoestado, la narcodemocracia, un estado fallido o más sencillamente la podredumbre moral, y demostrar que otra forma de vida pública es posible, recobrar nuestra presencia y autoestima como una comunidad cantonal con rostro ético. Cierro comillas de las palabras de Carlos Castro. A su pregunta debería contestar que me sumo a estas palabras de Carlos Castro, del doctor Carlos Castro, para decir que no solamente Cuenca, sino que también la universidad, las universidades de Cuenca deberían hacer este rol público, político, de presencia, de autoestima, para levantar el rostro que siempre le ha caracterizado a la región de Cuenca, a Cuenca. Cuenca se caracterizaba antes por las instituciones, tengo que decir, pues gobiernos locales, universidades, y también tengo que decir iglesia. Esa triangulación de poderes muchas veces ha hecho que Cuenca sea vista en el entorno nacional como una ciudad, como una región contestataria, pero como una región contestataria con propuestas muy claras. Y a nivel de esas instituciones, evidentemente también vemos una crisis, una falta de voz. Dentro de la iglesia se suele decir que hace falta una voz profética. Dentro de las instituciones políticas, debería decir que hace falta una protesta política, una política no solamente contestataria, sino una política propositiva, con dignidad. Y a nivel de universidad, habría que decir que las universidades también están ausentes en esa voz cuya ciencia, cuya defensa de la verdad tiene que ser expuesta en público y defendida en la calle. En un tiempo tan corto es muy difícil referirnos a tantos temas del país que merecen análisis, doctor Astudillo, pero hablemos ya en esta parte final sobre la violencia, la crisis carcelaria que han marcado el primer año de gobierno de Lasso como uno de los principales problemas. Pues bien, tengo cercanía y leo también y de vez en cuando converso con Nelsa Curvelo, que ha sido también propuesta en esta comisión para superar el tema de la crisis carcelaria. Y estando de acuerdo con Nelsa, también tengo que decir que el tema de la cárcel no es un problema aislado de la sociedad y que las cárceles reflejan lo que está viviendo el Estado ecuatoriano a nivel, pues, de Estado fallido. Y ella misma ha dicho que las bandas de narcotráfico no es que se han tomado las cárceles, se han tomado las esquinas, se han tomado las calles, se han tomado los poderes y eso se refleja cuando van a la cárcel. No sale de la cárcel el problema. El problema estalla cuando a todas esas personas que están en la sociedad causando la inseguridad se les junta en la cárcel. Entonces allí vienen los ajustes de cuenta. Lo que está pasando en la cárcel es el reflejo de la sociedad, ¿sí? Yo tendría que decir que hay que tener cuidado de pensar que los que están en la cárcel van a salir y van a causar inseguridad. En la sociedad hay una inseguridad porque hay un estado, hay una situación donde el narcotráfico, el sicariato, las mafias, prácticamente son las que han salido del closet, han salido a luz pública y están actuando y son los que están efectivamente haciendo esa violencia. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas están esperando ser empleados por las mafias, empleados por el narcotráfico, porque no tienen otra situación para sobrevivir? Y después, en ese empleo y en esa acción de venta, por ejemplo, en el microtráfico de droga, se pelean por territorios, causan muertes y se arma efectivamente una situación Sin altísima de duda, inseguridad. pasa esto también por la falta de Claro, esto, oportunidades, que es un tema muy falta delicado. de oportunidades y esto unido evidentemente también a otros
temas de delincuencia, como son delincuencia, de falta de oportunidades, y la gente comienza a entrar en las casas, a robar en los domicilios, ¿no? No hay mejor cosa que el conocimiento entre la ciudadanía, la confianza en los barrios, que podamos tener. Nelsa Curvelo está proponiendo los barrios de paz, es decir, barrios donde la gente se conozca y pueda también saber qué es lo que hace el vecino, en qué trabaja, de qué manera se pueden ayudar y de esta manera salir adelante. Si Gracias, no, doctor Astudillo. sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Lamentamos no tener más tiempo. El tiempo siempre esquiva en los medios de comunicación. El doctor José Astudillo es catedrático universitario, labora en la Universidad de Cuenca.